Hola, eh, esta sesión de Abre bien tus ojos la vamos a dedicar a reflexionar sobre el malestar de la cultura y en particular hacer un breve análisis sobre lo que acontece alrededor del Festival Internacional de Poesía de Medellín, que como ustedes saben es un festival que tiene una existencia de casi 29 años, ¿sí? Y que en este momento está eh, a punto de desaparecer quizás porque el Ministerio de Cultura de Colombia le ha suprimido buena parte de la financiación que se le acordaba a este festival. Eh, ¿Por qué hemos decidido hablar del malestar de la cultura? ¿Sí? Hay que recordar que en los años 20 del siglo pasado, en ese periodo entre guerras, ¿sí? Lo que Eric Hobsbawm va a llamar la época de la catástrofe, es por aquella misma época que se conoció como la Gran Depresión Económica, me refiero a la época de 1929 y 1933. Sigmund Freud había anunciado en su famoso estudio sobre el individuo y su relación con las masas que existía una tensión entre dos pulsiones psicológicas en el individuo y por ende en la masa. Eros y Tánatos se erigen en pulsiones libidinales que se traducen en pulsiones eróticas y amorosas que generan eh, una especie de complejo sentimiento de culpa, paradójicamente, y pulsiones de muerte que van a generar el complejo o sentimiento de destrucción. En este sentido, la sociedad moderna y contemporánea, marcada por un desarrollo civilizatorio, se encuentra dentro de ese estado, dentro de esa tensión, en la cual va a prevalecer lo que Freud va a llamar el malestar de la cultura, que acentúa el sentimiento de culpa y de destrucción, que van a traducir eh, un alto grado de lo que conocemos como la barbarie, es decir, la guerra. La cultura desde este punto de vista va a estar en jaque, perseguida y en la mira de los regímenes totalitarios de esa primera mitad del siglo XX en la que Freud va a enunciar justamente esta tesis reveladora. Y hoy, casi 100 años después de que Freud anunciara este traumatismo por el que pasa la sociedad, el malestar de la cultura está al orden del día, traducido en una tensión cultural en conflicto, donde la cultura vuelve a estar en peligro por una visión totalizadora y totalizante y por una latencia propia del fascismo. Por lo tanto, es urgente establecer un nuevo territorio, un campo de pensamiento y acción para proteger los valores de la cultura y garantizar la pervivencia de la humanidad y el humano frente a esa posible destrucción. En estos términos, pues por supuesto suena bastante alarmante, sí, pero recordemos que mm, en este contexto eh, la defensa de la cultura se convierte en un imperativo y es en esos momentos álgidos, en momentos de la tensión, de esas tensiones de lo que se va a conocer justamente el entreguerras, que la cultura se transforma de una u otra manera en algo que hay que cuidar y defender. Quería arrancar con esta referencia histórica muy importante porque paradójicamente en este momento de posacuerdo, donde Colombia intenta pasar la página de varios años de violencia, varias décadas de violencia,
más de 5 décadas de conflicto armado político en el país, la cultura normalmente que ha jugado un papel fundamental para esa construcción de la paz en Colombia, eh, hoy más que nunca debería ser protagonista de estos nuevos horizontes que se están trazando para dejar atrás esos momentos de la barbarie. Sin embargo, nos sorprende cómo medidas mm, que intentan asfixiar, medidas económicas que intentan asfixiar a festivales como el Festival Internacional de Poesía de Medellín, uno de los festivales más importantes del mundo, que congrega una multitud impresionante en las plazas, en las calles, en una ciudad que ha sido tristemente célebre por ese estigma del narcotráfico, eh, de los sicarios, de la violencia que azotó al país, de ser casi el epicentro propiamente de una cultura paramilitar. La poesía se convirtió en un querer mostrar de una otra manera al mundo y a toda la sociedad en Colombia lo que significa una población deseosa de entender y escuchar a través de la poesía un nuevo horizonte, ¿sí? Y sorprende entonces cómo medidas, en este caso emprendidas por el Ministerio de Cultura, tienden a dejar sin aire uno de los eventos más importantes del país, que es patrimonio de la nación, no lo olvidemos, y cuyo fundador, el poeta Fernando Rendón, con un gran equipo alrededor de la revista, eh, que, que, mm, que de una u otra manera le dio horizonte a este proyecto, Prometeo, pues Fernando Rendón recibió el premio Nobel Alternativo porque ha sido un gran trabajador desde hace muchos años de lo que hoy estamos muchos colombianos tratando de entender qué significa esto de la paz. Entonces, primero queríamos pensar cómo en este momento todos estamos sorprendidos, pero en realidad, como nos ha contado el mismo poeta, no es ni siquiera una sorpresa, casi que esto se venía a venir porque ha sido paulatinamente los recortes presupuestales, administración tras administración, han intentado, tanto a nivel regional como nacional, han intentado dejar sin aire este importante festival de poesía. Por eso a nosotros nos preocupa, ¿sí? Esta especie de atentado hacia la cultura, más aún donde volvíamos a insistir en ese malestar de la cultura, el rol y el papel fundamental de los actores culturales debe ser protagónico. ¿Sí? Y volvámoslo a decir, un elemento tan importante como el Festival Internacional de Poesía, que se convierte en una ventana hacia el mundo, donde la poesía de una u otra manera sensibiliza y da voz y crea un espacio donde cualquier ciudadano se reúne. ¿Sí? Que la poesía se convierta en un referente donde vienen grandes poetas del mundo a contar, narrar y cantar sus poemas, y que el público generalmente, sin ser especialista, porque cualquier persona podía llegar a escuchar a estos poetas en la calle en Medellín, si ustedes pudieran recordar esos eventos al cual las plazas se llenaban, esto es un fenómeno inédito incluso en el mundo. Sí, hemos visto otros festivales de poesía quizás alrededor del mundo, pero el de Colombia es inédito y muy significativo. Esto es un llamado justamente a que en estos momentos los trabajadores de la cultura, los intelectuales, los artistas, traten de hacer un frente común para manifestar su voz de desacuerdo frente al Ministerio de Cultura y exigir que no solamente se le dé una partida generosa a estos trabajadores de la cultura que han hecho posible uno de los eventos más importantes en el mundo, donde no solamente
se muestra lo más excelso de la poesía internacional, sino que se genera una cara distinta a lo que generalmente el mundo tiende a conocer frente a lo que significa la mirada negativa del país. El Festival Internacional de la Poesía, liderado por Fernando Rendón y su equipo, es uno de los espacios que merece ser defendido. ¿Sí? El malestar de la cultura está a la orden del día. La tentación de volver a caer en la barbarie sigue siendo un elemento fundamental para mucha buena parte de la sociedad, y creo que es el momento de exigir y de manifestarnos con vehemencia para exigir que efectivamente un festival como estos tenga el apoyo gubernamental necesario. ¿Sí? Es decir, estamos dejando atrás unos momentos tristes y terribles de la barbarie, de la guerra, aunque a diario siguen asesinando trabajadores sociales, algunos desmovilizados de la insurgencia que ya han aceptado un pacto entre el gobierno y, y esta nueva vida que les espera. Pese a todo, la mayoría de colombianos esperamos acceder a un momento de mucha paz, por supuesto con justicia social. Y la justicia social comienza indudablemente también por esa cercanía a lo que significa la cultura y protección de la cultura. Esto es un llamado entonces a todos los trabajadores de la cultura, como cuando vemos este tipo de atentados que se erigen. A nosotros nos preocupa porque indudablemente ya habíamos visto cómo esa famosa ley naranja aprobada por el Congreso, esa ley naranja que tiende justamente a privatizar cada vez más el campo cultural, quizás esto es un terreno que abona ese camino de financiación privada y bancaria de la cultura. Es decir, es casi una obviedad si el Estado no financia este tipo de eventos tan importantes como el Festival Internacional de Medellín, que por supuesto no es el único financiador de este tipo de eventos, pero si el Estado deja de financiar este tipo de eventos, lo que está a portas aquí, sobre todo cuando la gratuidad de estas buenas manifestaciones está a la orden del día, implica que la mayoría de trabajadores de la cultura de una u otra manera van a estar abocados a confrontarse a estas leyes neoliberales. En ese sentido, nos preocupa que lo que está en juego se convierta de una u otra manera en esa especie de, de, de puesta en cuestionamiento de un trabajo cultural. Eh, Nuestro apoyo solidario justamente a Fabián Rendón, ¿sí? A todo el equipo que hace posible que el Festival Internacional de Poesía de Medellín siga funcionando, ¿sí? Y esperamos verlo en esta próxima versión este año y por supuesto los años a venir con el apoyo que se merece. Hay ya una carta que está circulando a nivel internacional con el apoyo de más de casi 100 poetas que han firmado esta carta, pero yo creo que esto no puede quedar en el ámbito de la poesía o de las letras. Esto es algo que atañe a todos los ciudadanos, ¿sí? Vinculados al mundo de la cultura o no. ¿Sí? Yo creo que un país sin cultura es un país que está abocado a la barbarie y no queremos más barbarie, es decir, queremos dejar atrás eso. Entonces, apoyo total al Festival Internacional de Medellín y por supuesto un abrazo solidario a Fernando Rendón.